Hola, mi nombre es Nayeli Saraí Gamboa Cuellar y en esta ocasión hablaré del capítulo 1.3, que es el cambio social y los orígenes de la sociología. Los grandes acontecimientos históricos no se crean solo porque sí, sino que generalmente llevan el resultado de unas fuerzas sociales que son complejas o que son prácticamente previsibles. Así ocurre también con la aparición de la sociología y después de que mi compañera ya haya dado algunas características o beneficios de la sociología, pues ahora hablaremos del cómo y el por qué apareció la sociología. Los seres humanos hemos llegado a reflexionar acerca de la sociedad desde un principio de nuestra historia. Se tiene como un origen relativamente reciente, porque conforme vamos avanzando, pues vamos cambiando como que la forma o la perspectiva de cómo vemos las cosas. Entonces, pues por eso van cambiando como el significado, por decirlo así. Se dicen que los filósofos franceses fueron la piedra angular de la manera de pensar. Es decir, que, pues sí, o sea, que cambiaron, se les llamó como un mundo moderno a la nueva forma de pensar, de un mundo moderno, por decirlo, a la sociedad, por decirlo así. El sociólogo Peter Hamilton ha dicho unas 10 características que definen la mentalidad ilustrada, que es la razón, el empirismo, la ciencia, el universalismo, el progreso, el individualismo, la tolerancia, la libertad, la uniformidad y la secularización. Para empezar, hablaremos de la razón. La razón es como la manera en la que nos organizamos, o sea, la manera en que organizamos el conocimiento que hemos adquirido. El empirismo se trata de aprender a través de nuestros sentidos. La ciencia pues está relacionada especialmente en la revolución experimental científica. El universalismo especialmente es la búsqueda de las leyes generales, por decirlo así. El progreso se trata de la condición humana, o sea, del cómo vamos nosotros progresando. El individualismo es pues como el punto de partida para empezar a adquirir los conocimientos, por decirlo así. La tolerancia es la creencia de las otras naciones y pueblos que no son inferiores a los europeos cristianos. Pues la libertad, pues ya todos sabemos que viene siendo la libertad. La uniformidad, pues se trata de la naturaleza humana, pues sí, o sea, pues como lo dice, ¿no? Naturaleza humana. La secularización, pues a menudo llega a ser muy opuesta a la iglesia. Entonces, sí. Augusto Comte hasta 1838 ya dio como el término sociología para describir como una nueva manera de observar el mundo, ¿verdad? Ahora hablaremos de la ciencia y la sociología. La naturaleza fue uno de los temas de reflexión más importantes para casi todos los pensadores de la antigüedad, ya sea como el filósofo Confucio, los filósofos griegos Platón, Aristóteles, también como el pensador medieval Santo Tomás de Aquino, entre otros musulmanes o franceses o así. Como lo mencionó, hubo muchos pensadores sociales, pero ninguno llegó como al punto como Emilio Durkheim, ya que los pensadores solo no se enfocaban en otro punto para como diseñar la sociedad perfecta, más no como Emilio, que él sí tenía como un punto de vista verdaderamente sociológico. Entonces,
se creó como una pregunta que es ¿qué es la diferencia en la sociología y las reflexiones anteriores? Ya que, pues como lo menciono, los filósofos y los teólogos pues no lo buscaban como imaginar cómo sería la sociedad perfecta, más no cómo, pues cómo no se adentraron más a estudiarla, por decirlo así. Como Augusto Comte, Emilio Durkheim y Fernand Thomas, perdón si no lo pronuncio bien, ellos como que reordenaron las prioridades que tenían, ya que su principal objetivo fue de que el entender cómo funciona realmente la sociedad. Pero obviamente también se preocuparon por cómo llegar a mejorar la sociedad humana. Entonces, para eso Augusto Comte desarrolló un enfoque científico pues sí, un enfoque científico de tres fases: la teología, la metafísica y la científica. La primera etapa fue en Edad Media, que fue la etapa teológica, que en ella se interpretan a través de la religión y generalmente las personas consideraban que la sociedad era como una expresión de la voluntad de Dios. La segunda etapa se creó en el Renacimiento, que fue el enfoque metodológico, y en este periodo las personas llegaron a entender que la sociedad es como algo normal o que tenía que pasar, sino solo que antes llegaban a pensar que era sobrenatural, porque se lo hacía. Y por último, que la etapa científica pues hace referencia a la larga búsqueda por entender la sociedad por científicos, ya sea por Copérnico, Galileo Galilei, Isaac Newton, entre otros científicos. Comte estaba convencido de que la sociedad llega a someterse a leyes invariablemente, ya que pensaban, o se decía o parecía, a que el mundo físico se somete a la gravedad y a las otras leyes de la naturaleza. Ahora sí hablaremos sobre el cambio, transformación y sociología. La sociología pues fue un fruto enorme que abarcó pues dos revoluciones, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Por lo mismo de que abarcó como que dos revoluciones, se hizo un gran impacto y se desarrolló pues en Europa. Hubieron como 4 momentos que pasaron, y pues primero que nada fue un momento que se produjo una serie de descubrimientos científicos, aplicaciones tecnológicas y así, ¿no? El segundo movimiento fue que las fábricas arrastraron a miles de personas, ya sea de zonas rurales o de ciudades, para poder trabajar en esas fábricas. El tercer momento, fueron que las personas que vivían en donde estaban esas ciudades industriales empezaron a albergar nuevas ideas de la democracia o de derechos políticos o diferentes pensamientos a los que estaban acostumbrados antes. Finalmente, por el cuarto momento, fue que las comunidades las comunidades que habían vivido ahí durante siglos o bastante tiempo, entraron en decadencia, ya que pues no estaban como acostumbrados en sí a las nuevas formas, ¿no? Para entrar un poquito más en detalle con los 4 movimientos, voy a empezar con el primero, que es una nueva economía industrial, que es el crecimiento del capitalismo moderno. Pues durante la Edad Media más o menos, la población trabajaba de cultivos en sus campos o de la manufacturera que es en sus casas. Y a finales más o menos del siglo XVIII más o menos, fueron que se encontraron nuevas formas de energía, ya sea la energía de hidráulica o energía de vapor, etcétera. Fue cuando se crearon o dio al nacimiento, más o menos, por decirlo así, a las grandes fábricas. Y como una consecuencia o beneficio fueron que
las personas, en lugar de trabajar en sus casas, se convirtieron en una fuerza de trabajo anónima, por decirlo así, ya que ellos no conocían a sus dueños, solo conocían pues lo que tenían que hacer y ya. Este cambio drástico también pues desacostumbró, desacostumbró o rompió, por decirlo así, la estructura familiar y también las tradiciones que se habían, pues que se tenían dentro de las pequeñas comunidades durante sus siglos, ¿verdad? En el segundo movimiento, que es el crecimiento de las ciudades, pues las fábricas que iban surgiendo a lo largo y ancho, creció las fábricas por toda Europa, por decirlo así, para más fácil de entendimiento. Se agrandaron demasiado y pues las personas que pues no tenían trabajo, pues para ellos les benefició mucho. Entonces era como si fuera un imán o una atracción, por decirlo así. Pero ese fenómeno también ocasionó que muchísimos agricultores dejaran o tuvieran que desplazarse o cambiarse de localidades rurales hasta las ciudades y tenían que buscar un trabajo en esas fábricas. Entonces, en tan poco tiempo, pues muchísimos pueblos, muchas personas se tuvieron que mover de localidades y pues dejaron pueblos abandonados y pues para los dueños de las empresas o las fábricas, pues no tardaron tanto tiempo en utilizarlas, ¿verdad? Entonces se crearon como que grandes ciudades con fábricas y todo ese tipo de cosas. Igual, el crecimiento pues urbano pues también ayudó mucho a las personas para cambiar sus formas como dramáticas, por decirlo así, y los problemas sociales como la pobreza, la enfermedad, el crimen y personas sin hogar, pues estaban como que al día, por decirlo así. El tercer cambio, o el tercer movimiento, por decirlo así, es el cambio político, control y democracia. Pues durante la Edad Media, más o menos, como lo había dicho anteriormente, Comte había dicho que la mayoría de las personas pensaba que la sociedad era pues la voluntad de Dios. Entonces, pues decían de que los reyes decían que gobernar era un derecho divino. Entonces, como que empezaron ahí las independizaciones, las jerarquías sociales, etcétera, ¿no? Con el desarrollo de la economía y el rápido crecimiento de las ciudades, fue inevitable que se produjeran cambios en el pensamiento político, obviamente. En este contexto puede resultar algo fácil entender el por qué Augusto Comte y otros pioneros de la sociología llegaran a desarrollar su nueva disciplina. Igual la sociología pues ayudó más que nada en las ciudades como Francia, Alemania, Inglaterra, ya que esas ciudades fueron los cambios más notables. Entonces, pues de ahí. Y por último es la pérdida del Gemeinschaft, que es el eclipse de la comunidad. Gemeinschaft significa comunidad. Es lo más pues fácil, por decirlo así. Fue un sociólogo alemán y que pues creó esa teoría. Que John Ames veía el mundo como una pérdida a la comunidad, por decirlo así, a la comunidad humana, ya que él argumentaba que la revolución industrial había lastimado o herido el lazo que había entre las familias, las tradiciones, y pues que fomentó más que nada el individualismo y el énfasis formal de los hechos y la eficiencia. También se dice que las comunidades del pasado vivían
llegaban a vivir tensiones y conflictos inevitables, ya que eran por los lazos que se habían lastimado de las tradiciones o de la familia o cosas por el estilo. El trabajo de Tonis muestra que una profunda desconfianza al concepto de progreso, ya que para él equivalía a como la pérdida de la tradición, por decirlo así, ya que él era como, él prefería lo tradicional, lo que era el pasado, que era la manufactura, por decirlo así, ¿verdad? O sea, él prefería eso y a la sociedad moderna la llamó como la peor era. Entonces, es todo por parte del subtema 1.3 y ahora avanzaremos al subtema 1.4, que es los sociólogos miran hacia el futuro. Listo. Se llega a decir que vivir de los cambios trascendentales de una producción o una revolución francesa, debido a que al mismo tiempo era como que sentían una bonita satisfacción, por decirlo así, pero a la vez era algo peligroso, ya que los sociólogos reaccionaron de manera diferente al nuevo orden social y pues del mismo modo pues respondieron de diferente manera a la sociedad de hoy en día, ya que, por ejemplo, Augusto Comte o después Tonéis mostraron su temor a que las personas se vivieran desarraigadas o con ese como vacío, por decirlo así, de no estar acostumbrados a su sociedad, por decirlo así. También el cambio continuo, del mismo modo en que los cambios se llegaban a producir, que fueron en el siglo XIX más o menos, llegaron a hacer esos cambios muy trascendentales, ya que los cambios, al igual que los cambios que están ocurriendo ahorita en el siglo XXI, también son muy trascendentales o muy drásticos, por decirlo así. Ya que esta es una era en la que se están viviendo las revoluciones, o sea, pues revoluciones en forma de las tecnologías, de los medios de comunicación, las tecnologías reproductivas, entre otras, pues sí, más que nada, pues las formas de comunicación, por decirlo así. Y para superar las divisiones de la sociología y las otras disciplinas. Bueno, primero que nada, antes de hablar de las otras disciplinas que también están ligadas a la sociología, pues primero que nada la sociología es una rama que está en el campo académico de las ciencias sociales y de las humanidades. Por ello se tiene como muchos compañeros con los cuales se pueden llegar a trabajar. Y pues la sociología obviamente tiene su propia metodología y como hemos visto en el capítulo, pues se ligan a otras disciplinas, por ejemplo la historia, la filosofía, la antropogénesis y la filología. Primero que nada, la historia, pues como ya lo mencionamos, pues es una acción que pues debemos de, o sea, debe ser localizada a su tiempo, ¿no? Primero que nada. Y en eso los sociólogos se llegan a encargar a que se deben preguntarse cuándo ocurrió y el por qué llevaron a que sucediera ese hecho, más que nada. La filosofía, pues, son teorías o hallazgos de algunas ideas o de, pues sí, ideas más que nada. Y pues los sociólogos también se están ligados ahí, ya que se deben de preguntarse cómo empieza el estudio sociológico en ramas de la filosofía.
Entonces, pues sí, ya que pues algunos pensadores pues estaban como Platón, como Aristóteles y todos ellos estaban pues ligados también en la filosofía, pero pues también llegaron a estar como que intrigados o se pusieron a pensar sobre la filosofía de la sociedad. También tenemos la antropología. La antropología se trata de que los sociólogos deben de tener en cuenta del por qué las personas viven en entornos sociales diferentes. Y ahí pues también ellos se deben de preguntar cómo se organizan las diferentes culturas que existen, porque pues como ya sabemos existen muchas diferentes culturas y a lo mejor están parecidas, pero pueden que estén relacionadas, pero no están al 100% iguales. Entonces hay que investigar de cómo se pueden relacionar así. Y por último tenemos la filología. Filología, sí. Que primero que nada la filología es como el estudio de una lengua, por decirlo así, o el estudio de la literatura, pues sí, la lengua que se habla en un pueblo, por decirlo así, o pues sí, o lo que se llega a querer conocer de una misma cultura. Y también los sociólogos se encargan de que aunque es que se, se puede decir que aunque no quieran, crean mundos imaginarios, por decirlo así, y pues deben de preguntarse tanto por los mundos reales de esa cultura y los mundos como imaginarios, por decirlo así, o que ya no existieron en esa cultura o en ese pueblo. Y ya es todo de mi parte. Aquí está la bibliografía de donde saqué la información. Y pues fue todo por mi parte. Gracias.